Bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta Convención Nacional de esa esperanza llamada Alianza País. El tiempo y lugar para esta convención son perfectos, en el Día del Trabajo y en esta tierra verde Esmeralda, verde revolución, nuestra querida provincia de Esmeralda. No sé cuánto tiempo tenga, señorita secretaria, pero realmente me puse a preparar unos apuntes y me hicieron como 30 hojas, así que cuando me tiene demasiado, una seña no me lo obscena, por favor. Bien, compañeras, compañeros, una característica fundamental del socialismo del buen vivir es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. El trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Y uno de los más grandes desafíos de la humanidad planetaria es acabar con el imperio del capital y que los ciudadanos, la sociedad y el trabajo humano dominen a los mercados y capitales. Esta lucha que empezamos el 15 de enero de 2007 en este sentido y que continuaremos, porque es fundamento ideológico del socialismo del siglo XXI, de la revolución ciudadana que Alianza País, es el mejor tributo que podemos dar a nuestros compañeros trabajadores en su vida universal. ¡Que vivan los trabajadores de la patria! ¡Que vivan nuestros migrantes! Ejemplo del trabajo más sacrificado de todos. Bienvenidos. Y un saludo fraterno en Esmeralda, hoy a la ley de magia, la provincia verde, pero no cualquier verde. Esmeralda es verde país, verde esperanza, verde futuro, pasión de la revolución ciudadana. Muchas gracias, Esmeralda, por el extraordinario apoyo recibido el 23 de febrero. Sabes que nunca te vamos a apoyar. Esmeralda es libre por rebelde y por rebelde grande. Es el orgulloso lema que abandera la provincia de Esmeralda. Pero esa rebeldía, en tiempos de cambios profundos, rápidos y en paz, debe ser la rebeldía de la creatividad, la rebeldía de la afirmación de la vida y el futuro, rebeldía propositiva, alegre, que invita a la unidad y a la acción, que invita a la revolución. Esmeralda es viernes, tradición revolucionaria. Para los que no sepan, aquí se declaró la independencia el 5 de agosto de 1820, es decir, 2 meses antes que el 9 de octubre de Guayaquil. Y aquí mismo, hace más de un siglo, se fortaleció y triunfó la revolución radical al país. Rendimos homenaje a la memoria de los próceres esmeraldeños, los mártires y héroes alfaristas, Luis Vargas Torres y Carlos Concha Torres. Recordamos los nombres de Adalberto Ortiz y Nelson Estupinán Más, que andaba por los bueyes, buscando historias de sus ancestros y de la vida del pueblo negro. Recordamos también al cronista Julio Estupinán Tello, ese gran poeta y querido amigo Antonio Preciado, nuestro primer ministro de Cultura y primer ministro afro en la historia del país, desde la Revolución Nacional. Y no olvidamos a los cantores populares, a la querida Cristina Palma, a Miguel Guayoví, el famoso Papá Roncón, cultores del canto del compadre Curuno, el Guasay Marino, entre tantos otros artistas y escritores brillantes. Muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias, Ecuador, por la 10ª victoria consecutiva de nuestra revolución ciudadana. Nunca olvidaré cómo nació Alianza Patria Altísima Soberana, Patria Alianza País. El clamor popular exigía cambios de fondo radicales y revolucionarios para recuperar la patria, para reinstitucionalizar la función de la gran mayoría, para democratizar y proyectarla al siglo XXI. En todas estas tareas fallaron, obviamente, los neoliberales, falló la partidocracia, y la Alianza País no falló, compatriotas. Cuando empezamos
tenemos este sueño ciudadano, el grito de fuera todos, es un rechazo a la corrupción, al entreguismo, al neoliberalismo, al hecho de que habían regalado la patria, al hecho de crear tanta desgracia, destruyendo familias y la sociedad entera, con la migración más grande que haya visto en la historia del país, al hecho de haber escapado a la gente. Hemos avanzado mucho, pero todavía no están fuera todos, están dentro todos los que deberían estar los patriotas. Nuestras 10 revoluciones siguen siendo ejes vertebradores del futuro que queremos, de la patria que soñamos, de las esperanzas que vamos cristalizando. Hemos ido de triunfo en triunfo. Hasta ahora los sufridores siguen torturando la cifra para decir que Alianza País perdió en las últimas elecciones, cuando lo cierto es que ganamos ampliamente. Tenemos más concejales, más alcaldías, más prefecturas, más presidentes de juntas parroquiales, más votos que nunca antes a nivel nacional. Quienes pretenden delegitimar la victoria de Alianza País no toman en cuenta las 4 dimensiones de la contienda electoral pasada: alcaldía, prefectura, concejalía y juntas parroquiales. Además, predomina en su interesada lectura el desprecio por los resultados en las ciudades pequeñas, en el campo, en nombre de resaltar los reveses sufridos por Alianza País, en Quito, Cuenca y otras ciudades, en donde aún cuando se perdieron alcaldías, ganamos la mayoría de concejalías, ganamos prefecturas, ganamos juntas parroquiales, y eso no es todo. En más de 100 cantones obtuvimos el segundo lugar. Pero esa partidocracia, esa prensa corrupta, discriminatoria, regionalista, centralista, hay que decirle, Esmeralda también existe, Río Verde, que también es Alianza País, supuestamente el último cantón que perdimos, ya ese alcalde está con Alianza País, huye, atacarle, Cacho eso, también son la patria, compañeros, que viva Alianza País, que viva la revolución ciudadana. Pero compañeros, sabemos bien que esta vez nuestra victoria también tuvo importancia reveses. No existe ningún movimiento nacional que haya tenido ni siquiera la mitad de los votos que obtuvo Alianza País. Pero no ganar el 20 de 24 municipios de las capitales provinciales y 16 de los 20 cantones más poblados no puede ser leído, sino como una contracción de la fuerza política del movimiento. No se puede decir que alguna otra fuerza política gane de modo nítido donde Alianza País ha perdido. Existe una inmensa dispersión. Sin embargo, esto es sumamente importante, compañeros, a tener bien puestos los pies sobre la tierra, a jamás dormirnos sobre los laureles. Sin embargo, nuestra votación como movimiento, es decir, no lo unipersonal, por lista, alcanza tan solo, y con marcadas diferencias regionales, el 37% nacional. El 37% nacional. Aquí está el mayor desafío de Alianza País. Para poder garantizar la continuidad de la revolución ciudadana, es necesario alcanzar un apoyo consistente de al menos el 50% en elecciones pluripersonales, como ya hemos logrado en elecciones presidenciales. Somos triunfadores, pero porque las demás fuerzas están dispersas, no porque nosotros solos somos mayoría. Esto es grave, porque vuelve muy vulnerable la revolución, dependiendo de un gobierno, o peor aún, de una persona, y no de una organización política como tiene que ser. Es más grave aún, porque son claros los indicios, la evidencia de la contrarrevolución. Es clara la reconstitución conservadora a nivel nacional e internacional. Y no, vaya a ver lo que está pasando en nuestra querida Venezuela. Como dice Galo Mora, las elecciones dan cuenta del esfuerzo, la capacidad convocatoria de organización,
pero también de nuestras debilidades. Y aunque estas últimas son ineludibles en toda la humana, en un proceso histórico y revolucionario como el nuestro, donde las fuerzas reaccionarias nos acechan permanentemente con sus medios de comunicación, poder económico, social, incluso eclesiástico, donde nuestro pueblo y la historia nos exigen excelencia, debemos ejercer a fondo la autocrítica, la reflexión sincera y emprender a tiempo las correcciones, dar los golpes de timón necesarios para evitar los escollos, las aguas bajas, las trampas de la historia, ante un adversario que tiene todavía muchísimos recursos para dañar el avance de un proceso que representa y provoca la admiración del mundo. Pero también, compatriotas, debemos evitar la sobrereacción, empezando por el compañero presidente. Estábamos acostumbrados a que las cosas nos fueran demasiado bien. En términos futbolísticos, estamos acostumbrados a ganar 5-0. Lo que es peor, que los rivales estamos acostumbrados a ganar 5-0. Ahora que hemos ganado 3-2, 4-2, de forma más ajustada, algunos pierden un poco la calma y nuestros rivales se sienten vencedores culpados también por nuestra actitud. Hay una tentación fuerte de sentir culpables a cambiar todo. Hoy más que nunca, la unidad, compañeros queridos, la unidad. Y los resultados, y aquí estoy utilizando muchos informes y análisis que reciben queridos amigos, expertos en asesoría política, obviamente también hay contribuciones mías en mis horas de 11 de las 5 de la mañana, pero muchas frases, muchas ideas, repetiré de algunos análisis y ensayos que me han hecho llegar. Esto es un querido mío. Si los resultados de la elección hubieran mostrado una pérdida para el presidente, o causado un daño grave a la operación del gobierno, o mostrar algún escándalo nacional, es posible que soluciones drásticas deberían ser consideradas. Pero hay que ver con claridad que la popularidad del presidente, del gobierno, de la revolución, que está sujeta a fluctuaciones en cualquier país, ha sido fundamentalmente mantenida y no hay un daño grave a la revolución ciudadana. Como les decía, en realidad el mayor problema es que nos habían salido demasiado bien las cosas y con ello no se habían detectado problemas permanentes y de fondo que superan con mucho las elecciones del 23 de febrero. Sobre reaccionar, pensar que hay traidores en cada esquina y multiplicar el impacto de un simple revés, que nos superaremos con más compromiso, mayor debate y sobre todo mayor gestión política con Cataluña. ¿Qué quiere decir con eso? Gestión política. No hace falta solamente mejor marketing y más publicidad, sino más partido, más organización política y más participación popular a lo interno y a lo externo del movimiento político. Confrontar los fantasmas propios para enfrentar los de fuera. Bienvenidos entonces, estos reveses siguen para exigirnos aún más. Debemos tener en cuenta un elemento clave para la reflexión sobre lo que pasó el 23 de febrero. Son las primeras elecciones únicamente locales, es decir, sin el cobijo de elecciones nacionales. En el 2009 tuvimos elecciones locales, alcaldías, prefecturas, pero también presidenciales y legislativas. Esto comenzaba en general el evento de elecciones. Contrario a algunas interpretaciones que se quieren dar sin ningún sustento empírico para desgastar la imagen del compañero presidente, no fue la presencia dentro del gobierno de la campaña lo que causó ciertos reveses, sino precisamente lo contrario, la ausencia de candidaturas nacionales que evidenciaron errores, insisto, que antes pasaban desapercibidos. Es evidente, con toda modestia, claro, tenemos que hablar de la realidad, es evidente que lo que mantiene este proyecto político es la gestión del gobierno. Pero recordemos que nosotros, a diferencia de los procesos de Venezuela, Brasil, Bolivia,
Argentina, Nicaragua. Llegamos al gobierno sin un movimiento político con una historia previa. Somos un proceso inédito en América Latina. Muchos de nosotros no tenemos experiencia en cuanto a organización política. Por supuesto, administrar el cerebro es una más importante de tener esa organización y tenemos que aprender mucho más rápido y aprender sobre todo nuestros errores y deficiencias. Para ello, debemos analizar profundamente los errores cometidos en estos años de revolución y particularmente en las elecciones del 23 de febrero último. Y los he agrupado, esos errores permanentes, enfocándome sobre todo en el 23 de febrero, y clasificación obviamente abierta a la discusión y los insumos para la discusión durante el día. Me he agrupado en 5 categorías. Problemas con la organización política, de este país. Problemas con la gestión de nuestros gobiernos locales y del gobierno central. Problemas en la elección de candidatos. Problemas con la campaña y otros. Y les insisto, para este análisis he recopilado muchos análisis y ensayos que han hecho real y obviamente también tiene mucho de reflexión propia. No es un análisis exhaustivo, pero sí creo que podemos dar algunos insumos para la discusión durante el día. En cuanto al movimiento, la organización de ese movimiento. Si tenemos una lección aprendida, es que en elecciones nacionales prevalece la gestión del gobierno. En elecciones locales prevalecen las lógicas locales. En consecuencia, es fundamental, más fundamental que nunca el movimiento, la organización política en nuestro reino. Si tenemos 221 cantores, créanme, tenemos 221 lógicas políticas diferentes. No hay reglas, no hay parámetros, hemos dado vuelta por todos lados, incluso utilizando modelos econométricos. No hay reglas, no hay parámetros. En las últimas elecciones, los viejos derrotaron a los nuevos y viceversa. Segamí perdió el lugar donde fue el presidente y viceversa. Segamí perdió el lugar con el ministro de Inversión Pública y nuevamente viceversa. Pero se demostró que Alianza País, en muchos lugares es inexistente o con mucha ficción. Por ejemplo, se nos decía que solo en Quito teníamos más de 1000 comités de la Revolución Ciudadana. Cuando llamamos de urgencia esos comités, unas 2 semanas antes de las elecciones, fueron 400 personas, ni siquiera comités, 400 personas de los 1000 y pico comités de la Revolución Ciudadana. Se nos dice que tenemos 1 millón de adherentes, están articulados, coordinados, movilizados, y en muchos lados, peor aún, Alianza País aquí, se ha ocupado el puesto de la partidocracia, por los más vergonzosos amables, con polenta, falta de transparencia, y eso no lo vamos a permitir. Se ha dado cuenta el compañero Galomón, cuando veamos lo que falta por hacer, de repente es bueno ver lo que se ha hecho, con Ricardo y con Carlos, partimos de cero. Hemos tratado de construir una organización política y al mismo tiempo administrar un país. Eso no es sencillo. Pero es claro que ha habido falta de estrategia de construcción partidaria. El movimiento ha ido operando de forma espontánea a partir de la iniciativa que han impulsado sus miembros de cada provincia, cantón o parroquia. Al no existir una estrategia, menos aún ejecución, evaluación de un plan de organización y formación partidaria, los organismos de dirección y los comités de revolución ciudadana no tuvieron conducción. Esto es aporte de un análisis que hizo el compañero Ricardo Patillo. En muchos casos se constituían con fines oportunistas para tener incidencia en la definición de candidaturas u otras licitaciones públicas para defender espacios de poder, no para defender la revolución. También existe, esto es gravísimo, nos lo dicen los conductores, como gente técnica, recogemos información. Por eso muchos de los que los digo hay que decir. Existe la sensación que se transmitió a los votantes que Alianza País es una organización cerrada, de que el movimiento fue enfocado más en promoción de sus propios intereses que en el proyecto de transformación de procesos y mejoramiento del país.
No se mostraba el afán de conquistar a la gente con propuestas que recogen los intereses de la gente. Es terrible que se piense que la gente en contra de la partidocracia, es decir, los militantes de Alianza País, han creado su propio partido cerrado llamado Movimiento para Camuflaje. Esto tiene que cambiar radicalmente. Somos movimientos desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Eso en cuanto a la acción de Alianza País en el territorio. Pero también considero que hemos tenido una estructura inadecuada que, entre otras cosas, que se discutirán y decidirán en este día. De hecho, casi todos los problemas que les voy a describir tienen sus respuestas en lo que se va a plantear a lo largo de esta convención en cuanto a reforma del estatuto, el organigrama, etc. Creo que Alianza País ha tenido una estructura inadecuada que nos alejó de los territorios. Un ejemplo de directiva nacional, 22, 24 miembros que se reunían 2 veces por año, pero no representaban los territorios. Y claramente hubo una desconexión en ese sentido. Por eso se va a plantear como respuesta a este problema, aunque en esta intervención no va a dar la respuesta. Solo va a plantear los problemas, eso se ha visto en la discusión. Pero anticipándome esta discusión, en este punto por importante que es, se va a plantear que la nueva directiva nacional esté conformada por los directores de cada provincia, y así sucesivamente. La directiva provincial con los pueblos nacionales para guardar esta conexión. Se resuelve el problema de conexión con los territorios, que nos abre otro problema. ¿Dónde están esos grandes líderes históricos de Alianza País? La directiva nacional puede incluir a todos los secretarios, los secretarios pasados. Y recuerden que se va a plantear también que el presidente tenga un consejo asesor, para que puedan ir esas grandes mentes y liderazgos que tienen y son Alianza País. Es lo que le llamamos el buró. Le cometimos otro error, como vamos a ver más adelante. Era un buró de gobierno e incluía Alianza País. Es un error. Lo que no es cobijar a todos, gobierno, bloque legislativo, autoridades locales, instancia, es la organización política, Alianza País. Así que ese consejo asesor va a reemplazar al buró del gobierno y va a ser un consejo asesor de Alianza País. Da espacio para esos liderazgos históricos del movimiento. Y otro problema con el un día que tiene una frase maravillosa. No conozco la fórmula eléctrica, pero el fracaso es que le contestar a todo el mundo. Y tuvimos organización a la carta, diferente en cada provincia. En Pichincha, 140, en Manabí más de 50, en Guaya 100, todo en función de arreglos locales, sin tener una organización homogénea. Podrán decir consensos, ¿sí? Pero hay una línea muy fina entre consensos y amarres. No nos engañemos, compañeros. Eso debe ser más estructurado, es más una lógica de gestión política. Y mucho de eso responde, esto es sumamente importante, y es algo que se va a tratar en esta convención y debemos decidirlo. Mucho esto responde a que Alianza País es un movimiento de movimientos. No hay movimientos que guardan su identidad propia, su membrete, sus logos, sus descansos, su objetivo, y pertenecen a Alianza País. No, compañeros. En este 1 de mayo de 2014, solo Alianza País. No podemos seguir con estos movimientos. Y supongo que muchas veces entramos en cosas de poder. No podemos ser un movimiento a la carta. No podemos ser un movimiento corporativo. Aquí todos estamos en función de la patria nueva, de la revolución ciudadana. Otro problema en cuanto a Alianza País, en cuanto a su organización, en cuanto a su acción. La falta de un plan de acción y comunicación política, tal vez la más grave deficiencia que hemos tenido incluso como gobierno. Porque alguien podrá decir que el gobierno tiene una gran estrategia de comunicación. No, compañeros. Es buena propaganda, buena publicidad, pero no lo que se llama comunicación política. Somos reactivos. La agenda comunicacional todavía no lo ponen los medios de comunicación, todavía no lo pone la oposición, y eso tiene que cambiar. Ha faltado el entendimiento que el proceso
política es permanente y desde el movimiento, de todas las instancias del municipio de nuestro país, del gobierno de nuestro país. Les voy a citar lo que digo en estos análisis que les digo que estoy utilizando, consultor con muchos años de experiencia. Les cito textualmente: el silencio de este país por 3 años es explicable solamente como una inocencia extrema o un complot contra el presidente. Por supuesto, lo primero, inocencia extrema, pero tenemos que superar aquello, compañeros. Debe haber comunicación política de la alianza país. La organización de un movimiento político y la formación de su militancia debe conducir una acción política permanente. Esto requiere, por supuesto, de una orientación nacional y también local. Pero el movimiento país está ausente como movimiento de pronunciarse y movilizarse ante los principales asuntos de la política nacional e internacional. Estoy sincero, a veces nos sentimos solos en el gobierno. Ejemplo, las reformas educativas, la reestructuración de los contratos petroleros, el caso Chevron, la defensa de la democracia en Venezuela y un largo etcétera. Y puede ser también que algunos diciendo esas cosas, ¿no? Que le exigir excelencia para la universidad, está en todo su derecho, compañeros. Pero como decía Galomón, eso se discute en el interior, se toma una decisión y para el interior una sola posición, alianza país unida como un futuro, compañeros. Esta falta de posicionamiento político permanente limita el nivel de influencia de la organización respecto a la sociedad y en su conjunto, y afectó los resultados electorales. En buen romano, por la falta de comunicación política, faltó presencia de alianza país. Otro punto sumamente importante en este primer grupo de errores que creemos que superan con mucho las elecciones que se fue en febrero, llevaron a ciertos reveses en la última elección. La falta de organicidad. Este ha sido un problema desde el inicio de Alianza País. Hemos tenido oportunidades que solo han estado presentes en el momento de la candidatura. Está equivocando sus propios intereses. Necesitamos ser mucho más distintos a la mitad de Alianza País de esta política persona. Que esté aquí buscando un puestito, un carrito, un espacio de poder, una carrera política, vaya nomás a la participación. De igual manera, una infinidad de argumentos, peleas dentro del movimiento, atacando candidatos, líderes, gobernantes. Muchas veces, cuando más viene la pelea con los medios de comunicación, algún compañero, con todo respeto, que vino a demostrar la diferencia que el presidente que ha sido un grado demócrata, contradice esa lucha. Compañeros, como dice San Ignacio de Loyola, frente a una fortaleza asediada, cualquier disidencia es presión. No estamos aquí, como decía la Mora, maquillando sistemas. Estamos construyendo un nuevo sistema socialista para la gran mayoría, venciendo poderes que se creen omnívoros. La revolución es permanentemente asediada. Si alguien tiene algo que decir, nos reunimos en privado, compañeros, pero no contradecir públicamente la posición del presidente, de los dirigentes de la organización. En algo quiero ser muy claro. Esto alguna vez se discute madurez política, madurez democrática, falta de experiencia, de identidad. Pero lo que no se puede permitir en ningún aspecto de la vida, creo yo, lo más aún de la revolución, son las traiciones. A quienes incentivaron divisiones, estuvieron contra nuestros candidatos. El comité de ética tiene que analizar estos casos. ¡Aquí es! No puede continuar la traición. ¡Aquí es! Muchos lugares. ¡No! ¡Aquí es! ¡Fuera! Los aciertos y la unidad de la oposición, no por los desaciertos y los esfuerzos el último no puede permitir.
esta cosa que le ha hecho tanto daño para la decisión política. De que Alianza País en algunos lugares se dice cuando ha puesto la partidocracia con su práctica, una estructura inadecuada, la falta de comunicación política, la falta de organicidad, son cosas que se arrastran hace mucho tiempo. Esa falta de disciplina. Por ejemplo, en el caso de nuestro bloque, que día Gabriel, se cumple el código de ética, estoy hablando como presidente de Alianza País, no como presidente de la República. Ese código que firmaron nuestros candidatos asambleístas de permitir actuar a sus alternos al menos del 25% de las sesiones. En el caso de asambleístas extranjeros, permitir a sus alternos actuar 6 meses y 6 meses van a territorio, tienen contactos con sus mandantes. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Que decía que podemos contribuir al financiamiento de Alianza País si tenemos un cargo de elección popular, que los 2 asambleístas que tenían, que los 2 asesores que querían que eran asambleístas, es decir, en total 100 asesores de los 100 que tienen los asambleístas, 100 deberían ir a formar un tanque de pensamiento para Alianza País, lo cual nos daría una potencia enorme a nivel de Ecuador, regional y a nivel mundial. Después de pensamiento por el mundo se está cumpliendo. Tenemos que ser más disciplinados, compañeros. Se coordina la comunicación. Cuando hay temas candentes, hay que tener una línea comunicacional. Hay que tener nuestras limitaciones. Yo no puedo salir hablando de gastronomía, de viaje, tal vez de economía. Pero muchas veces todos quieren hablar de todos y le dan un espacio de televisión, un titular en los periódicos. Y si se quiere ordenar esto, se dice que se está coartando la libertad de esa persona. Compañeros, debamos guardar el balance entre libertad individual y disciplina partidista si queremos seguir adelante. Así es. Nuestro bloque tiene una coordinación rotativa de 12 personas. 12 personas coordinadoras del bloque, que estoy equivocado, son 12. 12. ¿Es eso posible? ¿Es eso suficiente? Pero no engañemos, se busca contentar a todos. Como ya dije, esa es la fórmula del desastre. La gestión es imposible. Y cuidado, cuidado querida Gabriela, cuidado queridos compañeros asambleístas, podemos desperdiciar la oportunidad histórica, probablemente irrepetible, que nos dio el pueblo ecuatoriano al otorgarnos más de 2 tercios de la Asamblea Nacional. Eso también, nuestro bloque tiene que ser mucho más orgánico, mucho más disciplinado, mucho más eficiente. Y en cuanto a la organización, otra de las falencias, hemos que acercarnos mucho más a organizaciones sociales y políticas afines. La consolidación de un proyecto revolucionario requiere que la sociedad esté cohesionada a través de sus organizaciones sociales, represente los intereses de su colectividad, obreros, campesinos, empresarios, etc., y logre que estas demandas sean incluidas en la política de gobierno, de tal manera que el nivel de atención al proyecto se amplíe y se fortalezca. Lo mismo debemos decir de las organizaciones políticas afines, buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Estos grandes datos, insisto, sin pretender ser exhaustivos, algunos de los problemas en cuanto a organización política y la organización del movimiento. Pero hay otra clase de problemas. Debemos lograr la separación del movimiento del gobierno. Había una confusión de roles. Es verdad, hemos tratado de construir el movimiento del gobierno y probablemente lo contrario. Nuestro movimiento, nuestro proceso es inédito. Llevamos 7 años en este proceso y debemos superar los errores originales. A cada uno le corresponde cumplir un papel distinto, aunque debería ser complementario. Alianza País, legitimarse como auténtica y verdadera representación de la ciudadanía, para construir poder popular, ser puntal de apoyo del gobierno e incluso, ¿por qué no?, hacer vigilancia y fiscalización de la adecuada aplicación del programa de gobierno.
bien. Y a los funcionarios públicos les corresponde conducir, administrar con eficiencia revolucionaria el aparato estatal en todos los niveles. Estos papeles deben cumplirse sincronizadamente con este compañero Ricardo Martínez. Y esto no está exento de conflictos, pero no pueden los funcionarios públicos sustituir el rol del movimiento. Bravo. Un tercer gran grupo de problemas en cuanto al día del país. Primero, problema de la organización, como decía, la falta de presencia en territorio, inadecuada estructura, falta de organicidad, falta de entrenamiento a otras organizaciones políticas y sociales. Lo segundo, que no haber sabido separar adecuadamente los roles del gobierno y del movimiento. Un tercero muy importante, en parte de lo que se mencionó en la primera parte, es decir, la falta de acción y comunicación política. Nos falta mucho trabajo en cuanto a politización, entendiendo adecuadamente este término, de la ciudadanía, además de mejorar sustancialmente la organización de nuestro país. Requerimos construir una ciudadanía con conciencia y coherencia política. Las elecciones del 23 de febrero sin duda cambiaron el panorama político. Se le dio impulso merece decadencia, se le dio impulso al candidato que no tenía, y muchos de los que ocasionaron eso son partícipes, militantes de la revolución ciudadana. Eso debe tener coherencia política. Se ha considerado una tendencia de respaldo al ciudadano Rafael Correa como candidato, pero hoy tenemos que lograr que quienes apoyen al presidente voten de forma consistente en elecciones no presidenciales, por coherencia ideológica, por el proyecto político que impulsamos y vigilamos. Nuestro quehacer político nunca puede estar supeditado tan solo a un calendario electoral. La campaña, que es otro error, ya lo vamos a mencionar más adelante, no se hace solo dentro de las fechas oficiales de campaña. Así es. La cercanía de nuestro pueblo no puede darse únicamente cuando hay candidatos ya nombrados. Tenemos que trabajar siempre, constantemente, a toda hora. Alianza País debe ser protagonista y ejemplo de organización política moderna, eficiente, cercana, compañero y motor de la revolución ciudadana en la ciudad, en San Roque, en barrios, pero sobre todo en la mente de cada ciudadano y ciudadana. Nos falta la adecuada politización de la ciudadanía. Tenemos que lograr que nuestro millón de adherentes se convierta en un millón de militantes y habremos triunfado en toda la vida. Si lográramos que la décima parte, que la centésima parte, se conviertan en cuadros revolucionarios que asuman el liderazgo en todos los frentes, en todos los territorios, no habría nada que nos pueda vencer. Por eso la formación de cuadros también es vital. Combinar la experiencia con la promoción de los nuevos liderazgos, de nuevos liderazgos indígenas, nuevos liderazgos urbanos y rurales, de nuevos liderazgos en todas las instancias. Y no podemos dejar de lado a los grandes cuadros, hombres y mujeres, que buscando el bien común, no han sido partícipes, militantes, adherentes a nuestro movimiento. No se los puede excluir, no podemos caer en el secretismo que sí ha habido, con una visión construida a nuestra organización política. O peor aún, sería gravísimo, debido a intereses partidistas, personales o de grupos. La partidocracia cerró sus filas y sus ventanas. Era excluyente por naturaleza y no podemos hacer lo mismo. Arriesgo a sufrir una inclusión que nos consuma en esta misma lógica. Hay algo prístino, fundamental, esencial, que todos debemos entender y compartir. Y es tener presente en todo momento que el fin no es Alianza País. El fin es la patria nueva, la patria socialista, la patria revolucionaria. En el segundo grupo error, primero tenía que ver con nuestro país, problema de organización, no haber separado gobierno adecuadamente del movimiento, problemas por la falta de politización de la ciudadanía, busca de nuevos cuadros. Segundo grupo, las deficiencias en nuestros gobiernos locales y centrales. Incluso, dentro de este grado de deficiencias, que han detectado deficiencias éticas
en ciertas administraciones de nuestro país, lo cual es intolerable. Y estas deficiencias éticas no fueron detectadas ni reportadas en su debido momento. Eso es intolerable en movimiento sobre el mundo. Que bueno, muy bien. Otro punto, en cuanto al grupo de roles que tiene que ver con las administraciones locales y centrales. La gente comparó a nuestra administración, exigió mucho más, porque comparaban la acción del gobierno, compañeros. La gente puso sus expectativas al nivel de la revolución ciudadana. En no pocos casos demandó elevarla más. Eso, compañeros, un potente mensaje. La excelencia debe ser a nivel local y nacional, cada territorio. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros gobiernos locales trabajan 24/7 en sus obras? ¿Cuántos ponen el énfasis en el servicio al ciudadano, disminución de trámites, etcétera? Vamos a esa renovación, con el compromiso de la revolución, creemos la excelencia en cada rincón de la patria, en cada accionar, en todo momento, siempre sumamente cercanos a la gente, porque hubo grandes administraciones locales de este país que perdieron por haberse alejado de la gente, compañeros. La gente exige mucho más. 70% de los alcaldes que se lanzaron a la reelección perdieron. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, de Alianza País. Somos víctimas de nuestro propio éxito. La gente tiene expectativas mucho más elevadas. Este no es un fenómeno solo a nivel Ecuador, a nivel de Brasil, por ejemplo. Jamás ha estado también Brasil como con el Partido de los Trabajadores. Y jamás en los últimos años ha tenido tanta protesta social en un gobierno. Porque la gente exige mucho más, aspira mucho más. Y qué bueno que lo hace. Somos nosotros los que debemos estar a la altura de las nuevas expectativas de nuestra vida. Públicos, somos los primeros valores de que cumplan adecuadamente con sus funciones. Estos compañeros siempre deben ser honestos, capaces, excelentes técnicos, pero con visión política. Sus conocimientos son muy necesarios para la excelente labor de la encomendada, pero la sostenibilidad de este proceso político solo se logra con decisiones que tengan visión política del país. Y así pasamos a otros problemas que tienen que ver con el gobierno central. Tenemos muchas quejas de funcionarios públicos no comprometidos. Hemos logrado un compromiso. Algunos incluso se denominan autonomía técnicos puros. Lo he dicho en varias ocasiones. Esos técnicos puros que producen autonomía. Aquí hay técnicos altamente políticos. Como decía hace un momento, dentro de las ponencias que ha habido en las administraciones locales y centrales, como por ejemplo, existen mucho más expectativas por parte de nuestra ciudadanía. Somos víctimas de nuestros propios éxitos. Ante la revolución ciudadana, en muchas partes del país, cualquier trigo era limoso, como podría suceder, por ejemplo, con las alcaldías sociales cristianas. A partir de la revolución ciudadana, tenemos un pueblo consciente de sus derechos, un pueblo que ya no se conforma con poco. En buena hora, al inicio de nuestro gobierno, cuando empezamos la unidad educativa del milenio, cuando íbamos por los diferentes lugares de la patria, le decía a nuestro pueblo, presidente, ¿cuánto tenemos aquí en nuestra parroquia, en nuestro barrio, en nuestro cantón, una unidad educativa del milenio? Ahora, me dicen, presidente, ¿por qué todavía no tenemos la unidad educativa del milenio? Las exigencias han subido mucho. Hemos generado ciudadanos que demandan, que exigen, y debemos estar a la altura de estas exigencias.
Y por último, dentro de esta cápita de problemas con organizaciones locales y centrales, algo que tenemos que plantear o reflexionar como movimiento. ¿Cuál es el programa político de la Revolución Ciudadana para los gobiernos autónomos descentralizados? Para la democratización del poder local. Claro, no faltaba como movimiento, como norte, una orientación, sur, en nuestro caso. Política clara, visión, para saber a dónde ir con nuestros gobiernos autónomos descentralizados, y es una tarea pendiente, una política, un programa político de la Revolución Ciudadana para esos gobiernos descentralizados. Un tercer grupo de problemas, pues sin lugar a dudas, ya lo mencionó Galo Mora, lo menciona Ricardo Patiño en su análisis, sin duda, elección de candidatos. Primero, en este rubro, que creyó que los candidatos empezaban el 7 de enero con la campaña, o pocos días antes con las convenciones cantonales y provinciales. Hubo falta de selección de candidatos hasta las últimas semanas antes de la elección. Eso es gravísimo, compañeros. En este momento ya debemos tener los candidatos para el 2017. Los candidatos se forman día a día, permanentemente. No es por un decreto de decisión ni una directiva. En segundo lugar, el proceso de selección de candidaturas integral también lo tendrá que revisar la Comisión de Ética. En muchos casos no respetó los procedimientos. Y en otros casos se respetó el procedimiento, pero con muchísima ingenuidad política se eligieron grandes militantes y pésimos candidatos. Compañeros, entendamos que este es un reto político y tenemos que ganar elecciones. Sin fábrica de principios, pero con pragmatismo político. En otros casos, en lugar de consensos, el consenso que había en el viejo país, ¿verdad? Había consenso, paz. Mira que todo el mundo estaba contento con el reparto. En lugar de consenso, hubo reparto. No caer en los vicios propios de la participación. Esto no lo vamos a permitir. Hubo reparticiones fáciles, tanto cantones para tu movimiento, tanto para el mío, tanto para tu grupo, ponga quien quiera, compañeros, un proyecto histórico que pasa cualquier aspiración legítima, incluso de grupos de personas. Que creyó que los candidatos empezaban con la campaña. Se eligieron mal los candidatos. Hubo abuso de algunos candidatos para elecciones unipersonales, básicamente alcaldes, al imponer las candidaturas a organismos colegiados de su círculo más íntimo, muchas veces familiares, limitando el respaldo que podrían haber conseguido de otros sectores de militancia, incluso otros movimientos políticos o sociales. Esto es grave, porque incluso falta de ética. Y esto también se produce por la falta de autoridad de una directiva que no querían hacerse problemas, y la falta de supervisión nacional para hacer regresar el incentivo y la correspondiente designación. Recuerden, primer grupo de problemas con la organización política. Segundo grupo de problemas con nuestras administraciones locales y centrales. Hubo fallas en la gestión de ciertas administraciones, se alejaron de la ciudadanía, ineficiencia, y la gente lo castigó en azul, aún cuando comparado con la acción del gobierno. Tercer grupo de errores en la selección de candidatos. Esos fueron errores gravísimos. No se respetaron procedimientos. Grandes militantes, pero pésimos candidatos, repartos, incluso ya rompiendo la ética, amigos, familiares, gente muy cercana que no aportaba nada en términos políticos. Cuarto grupo de errores, la propia campaña electoral, compañeros. Creer nuevamente que la campaña empezaba el 7 de enero. Escuchen, a nadie le queda duda, en un proceso como el nuestro histórico, estamos permanentemente en campaña. Así es. Que la campaña empieza el 7 de enero, cuando personas suelen que no le permiten sacar publicidad, que nos den la comunicación masiva, por favor. ¿Cómo falló la comunicación política de muchos gobiernos locales? Hicieron una gran gestión, pero ni uno mismo conocía alguna vez de esa gestión. Y esto
exceso de confianza. No nos engañemos. En base al supuesto que es tan fuerte el liderazgo del gobierno del presidente, que con el solo hecho de participar en la lista 35 del país se tenía asegurado el triunfo, que con solo tener la foto del presidente ya se tenía ganado el puesto. En muchos casos ni siquiera se hizo campaña o no se hizo campaña adecuadamente. El exceso de confianza también llegó a los organismos nacionales de elección. Jamás olvidaron los compañeros. Tal vez nuestra convención en cuenta para aprobar la candidatura no fui lo suficientemente enfático. Actuar siempre como si no tuviéramos un solo voto. El exceso de confianza ha pasado una carísima factura. Dentro de los errores que se cometieron en la campaña, que insisto, estoy planteando los errores, pero muchos de esos errores van a haber después, en las propuestas que se van a discutir y aprobar el día de hoy. Está el problema de información de las encuestas. Y una de las propuestas es tener un instituto propio de la Alianza País. Muchas de las candidaturas se eligieron teniendo como base encuestas que demostraron estar totalmente equivocadas. Este problema lo hemos vivido en anteriores procesos y ha producido gravísimas consecuencias negativas. Motivó la adopción de decisiones erradas y también incidió en el exceso de confianza de las instancias de elección. Más grave aún fue la falla de no utilizar las herramientas modernas de investigación social. Como dice un amigo, la adicción a las tres fuentes tradicionales: encuestas, grupos de enfoque y entrevistas en profundidad a determinados, entrevistas en profundidad a ciudadanos, a grupos. Dejó al gobierno, al movimiento, al candidato, a los candidatos, sin la calidad de información necesaria para ganar. Tenemos que ir al instrumento de recolección de información del siglo XXI, que no solo son las encuestas, los grupos de enfoque, entrevistas a candidatos, sino muchas formas más alternativas, las visitas de fuertes fuentes, sondeos de opinión sobre determinados aspectos, etcétera, que nos dé información para tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué otro problema en la campaña última? La falta y falla en la estrategia, compañeros. Falta de entendimiento. Hay una diferencia entre campañas nacionales y campañas locales. Algunos culpan a la elección de Alianza País, al presidente, a Vinicio Alvarado, del terror. Dicho sea el paso, Vinicio no pudo venir, porque se operó el hombro, y por eso le abrieron la rodilla. Únicamente la rodilla, el hombro es rarísimo, anda muy adolorido, pero no puede viajar. Pero es totalmente injusto, compañeros. Jamás la campaña nacional, no es lo mismo, canción, colores, etcétera, excluye la campaña local. No nos engañemos, eso fue exceso de confianza a nivel local. A nivel nacional se hizo lo que se tenía que hacer, pero había que ganar las elecciones en el terreno. Y esta falta de experiencia para discernir entre lo que es campaña nacional y local es entendible, porque el gobierno, los candidatos del país y los candidatos locales nunca han tenido experiencia en una campaña separando su candidato presidencial y los candidatos locales. Yo creo que la experiencia del 23 de febrero nos obliga a aprender. Y clave aquí, a nivel nacional, fundamental es la acción del gobierno. A nivel local, donde si tenemos 221 cantones, hay 221 regiones distintas, lo clave es la organización política, es Alianza País como el otro. En cierto momento, dentro de la falla de estrategia de comunicación, está no haber utilizado técnicas modernas de comunicación directa, teléfono, correos, puerta a puerta, internet. La revolución ciudadana produce una revolución de móvil, servicios, en Estado mismo, pero no en la comunicación. Estoy equivocado, presidente,
linda comunicación que usted tiene, eso es publicidad, eso es propaganda. Probablemente el presidente no es comunicador, pero no tenemos una estrategia de comunicación política, que es una de las graves falencias. Y todavía estamos dependientes del medio masivo del siglo pasado y no del contacto directo con el ciudadano, eje de buen gobierno, compañeros. Como dice este querido amigo, al que estoy citando como hizo un análisis, gracias a Dios que la nueva ley contra la mala práctica de médicos no es aplicable a gerentes y consultores de campaña, porque la campaña del 23 de febrero fue un verdadero desastre y no podemos volver a cometer los mismos errores. Y desastre, exceso de confianza, pésima información, falta y falla en la estrategia. Y por último, en esta agrupación, en 5 grandes grupos de los errores cometidos, están los pozos. Primero, surgimiento de una expresión propia para la socialdemocracia. Esto no es cualquier cosa, compañeros. La socialdemocracia en el país ha sido muy importante. Y mucha de esta socialdemocracia fue el colapso de la izquierda democrática, ¿no? Incluso cuando todavía existía la izquierda democrática, pero manejada por un incompetente como Andrés Páez. Esa socialdemocracia se expresaba a través de la Alianza País Lista 35. Hoy tiene su propia expresión, avanza estas cosas. Y cuidado, algunos dirán, pero en 18 meses, ¿cuánto lograron? No son 18 meses, son 40 años, compañeros. Ahí están las estructuras de la izquierda democrática. Eso explica el grupo avanza de Timbabura, que sigue transformación de la izquierda democrática. ¿Y cómo debemos enfrentar este nuevo reto? Por supuesto, con más acción política, con más entrega, no quejándonos, compañeros, no diciendo que Rodrigo González tuvo el día y nosotros tuvimos el resto del gobierno para hacer presentes a nuestro movimiento político. Insisto, anteriormente, esta expresión formaba parte de nuestra vida. Ahora la trabajamos solos. Y esto nos quitó gran cantidad de votación y gran cantidad de gobiernos locales. Su estrategia fue acercarse mucho al gobierno. El presidente Trump acompañó a la Revolución Ciudadana, pero voten distintas cosas. Queremos crear una estrategia para las próximas elecciones, pues, prevalecer nosotros, pero entendiendo que uno de los resultados, una de las explicaciones de ciertos resultados adversos fue que ahora la socialdemocracia tiene expresión propia. Un segundo punto, en ese quinto grupo, otros, es que tampoco hay que subestimar al adversario. Como que si cuando llegó el compañero Chávez al poder en Venezuela en 1998 y luego en el siglo XXI en el serie gobierno progresista, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez, la República, Evo Morales, Rafael Correa, quedó como atontecida, adormecida la derecha. Pero eso ya no va más. No son tontos, se están reconstruyendo. Miren lo que está pasando en Venezuela. Ya tiene un pronto homicidio. Ahora más que nunca actúa coordinada con sus pares a nivel mundial. Tuvieron en Quito una estrategia impecable, su poder perfectamente nuestra deficiencia y no supimos nosotros a tiempo derrumbar su discurso. La arremetida es global y sus tácticas y estrategias se parecen en todas partes. En esto hay que estar atentos. Tuvimos un periodo de vacaciones, si te quiere, con esa derecha dispersa, haciendo gasto, de forma dispersa, ahorita articulada, y es mucho más peligroso. Era de esperar. Toda revolución tiene que verse con su propia contrarrevolución. Es una ley física. Toda acción produce una reacción. Debemos contar con ellos. Debemos saber que ya hay una reconstitución conservadora a la cual tenemos que enfrentar y tenemos que vencer, compatriotas. Un tercer punto, en este quinto grupo de errores, está la política de alianza. Por ahí me han mostrado estadísticas que en los lugares de pedir los lugares que fuimos con alianzas, o sea, no se trata de hacer alianzas con cualquiera o por cualquier motivo, pero ¿cómo entender que no hubo alianzas nacionales con actores muy cercanos al gobierno y que tuvieron grandes resultados electorales, como el Partido Avance, como el Partido Socialista? No nos engañemos, compañeros. ¿Cómo entender que no? Fuimos juntos para la prefectura,
No nos engañemos. Hay sectaristas que identifican mal a los adversarios. En muchos territorios el adversario avanza y dejó suelta a la derecha. No cometamos esos errores. Hay organizaciones, liderazgos locales que tienen mucha comunicación cercana o muy compatible con la nuestra. La política siempre debe ser la máxima coalición para el mayor soporte de la revolución. Jamás sin pasar líneas rojas de este principio, pero buscando la mayor coalición posible. Con una cuestión de prioridades de definir si nos interesa disfrutar liderazgos o sumar voluntades que hagan posible que todo Ecuador que estamos construyendo avanza. Si hipotéticamente alguien pudiera ser mejor que nosotros nuestra tarea, bienvenido, bienvenido, espíritu de alianza país, espíritu de la patria nueva. Lo más seguro es que la suma resulte ventajosa para la causa común, para la revolución. En Egipto una vez más, el fin es alianza país, es la patria. Más aún, un movimiento político con solamente el 37% de apoyo nacional. No puede ganar todas las elecciones por sí solo. Y puede ser un definitivo aporte, influencia significativa, a favor de candidatos locales que estén cercanos a nosotros. Se requería trabajar de mejor manera las alianzas y por sectarismo muchas veces esto no se logró. ¿En qué? Podemos discutir en este mismo. ¿Por qué no hubo un acuerdo nacional? Con cierto acuerdo nacional. No es que, no, por excepción está el cantón, está por nacional y la excepción era lo que íbamos a separar. ¿Por qué no hubo un acuerdo nacional y de ahí bajamos a la local? ¿Por qué enoja la prefectura aquí en alianza con Avanza las alcaldías? Son inconsistencias que se explican simplemente por el sectarismo. Y un cuarto punto, entre estos factores varios, tal vez el más importante, compañeros, el más importante, que no lo entienda, realmente sufre una política terrible. Los medios de comunicación. Nuestros principales oponentes no es ni siquiera esa derecha secular, sino sus medios de comunicación que generan opinión pública, crean realidades inexistentes, magnifican errores, ocultan triunfos, manipulan permanentemente. Por esa falta de comunicación política, por esa falta de estrategia comunicacional, lo hemos sabido contra la influencia. Por eso se explica mucho la derrota de Quito. El compañero Augusto Valero un año antes concentraba los medios de comunicación, lo empezaron a investigar a nivel personal y a nivel de administración municipal. Por eso se explica mucho la derrota en Cuenca, cuando descaradamente el principal periódico de esta ciudad apoyaba al prefecto, al alcalde, del asistente prefecto y atacaba por todos los lados por cualquier motivo a nuestra administración municipal. Y algunos todavía creen en la libertad de prensa burguesa. Por el amor de Dios, a no engañarnos. Eso no es libertad de prensa, eso es manipulación. Y el principal arma que puede tener nuestra élite y la derecha política para dominarnos y para tratar de revertir este proceso revolucionario. Me insisto, aquí estoy defendiendo los problemas, los desafíos, no las soluciones. Pero claramente parte de esa solución es una estrategia de comunicación política permanente y directamente a los ciudadanos para contrarrestar ese poder nocivo, maligno de los medios de comunicación mercantilistas, burgueses y corruptos. Y tenemos instrumentos, compañeros. Lean la nueva ley de comunicación. Ahí tenemos poderosos instrumentos para que esta gente no haga lo que le da gana. Aquí hay un gran margen de acción para Alianza País. Esperen que el gobierno responda. Debe ser la ciudadanía, debe ser la organización política la que le responda a los mayores enemigos de la revolución ciudadana, los medios de comunicación mercantilistas. Que nadie quiere la revolución. Estos compañeros, para rasgos los 5 grupos de problemas que explican los reveses del 23 de febrero del 2017, tenemos problemas permanentes que tenemos planeando al país y la organización política y la revolución. Para finalizar, queridos compañeros, la revolución ciudadana que nadie se duda es un proyecto político ideológico cristiano, pero del siglo XXI, no del XIX, ni del XX. A cada observación que hemos hecho en nuestro análisis, se ha tratado de una solución programática, estatutaria, organizativa, comunicacional, etc., discutida a nivel provincial y en mesas de trabajo. Jamás se va a poder lograr una unanimidad. Cuidado que hemos los mismos errores que combatir. Cada ley, por más que se
tratar de dar respuesta a los problemas presentados y vamos a tomar decisiones en esta jornada. En esta jornada vamos a estudiar documentos, pero también vamos a estudiar y reflexionar mucho más sobre el entorno sociopolítico de la realidad local y nacional. Vamos a fortalecer la directiva provincial, cantonales, parroquiales. Vamos a fortalecer en cada barrio, en cada parroquia, en cada comunidad, los comités de la revolución ciudadana, base de nuestra organización política, sostén del gobierno de la revolución, pero también con la disciplina política para participar, para apoyar la acción del gobierno, de nuestros periodistas, de nuestros alcaldes, de nuestras autoridades locales, para hacer vigilancia ética y exigir rendición de cuentas. Compañeros, debemos saber discernir entre lo fundamental y lo accesorio, entender las prioridades, centrarnos en lo que nos une, saber asumir al adversario. Incluso les digo abiertos que tenemos, hay gente que nos quisiera ver muertos, que no se engañen. Estamos en la democracia burguesa, entre demócratas y republicanos, más diferencia tengo de lo que pienso cuando me levanto que lo que pienso cuando me acuesto. Estamos cambiando las relaciones de poder que históricamente nos han dominado. Estamos haciendo cambios históricos y tenemos enemigos muy poderosos que quisieran vernos muertos el día de mañana. Y que tenemos que estar atentos con todos esos enemigos. Evaluamos los avances con satisfacción, las demoras con rigor, los estancamientos con dureza. Y ahora también debemos evaluarnos para tomar conciencia de cómo estamos, porque somos la cabeza política de este proceso revolucionario. Aquí no importan los nombres, sino una única idea movilizadora, la patria, la revolución ciudadana. Aquí muchos dejaron de lado sus intereses personales y familiares para construir esta niebla de la revolución y alianza buena. Por eso,